Muy bien. Hay otros heridos, ofendidos, y quizás el pasaje más severo de toda la Biblia es Josué 7, el cual habla del pecado de Acán. Entonces, en ciertas batallas, Dios había prohibido que los soldados sacaran botín para sí. Fue una de sus batallas porque Dios quería que todo botín se consagraba para él. Pero Acán tomó algo y ese pecado fue manifestado proféticamente y afectó y también él confesó el pecado, se arrepintió, pero también Dios declaró que sugiriera la sentencia de muerte con sus hijos y hijas y becerros y bueyes y ovejas. Y apoderaron a toda la familia con sus animales y los quemaron. Entonces, perdón y castigo. Perdón, pero no es castigo eterno. Es castigo, mejor dicho, disciplina. Yo creo que Dios nos dio este ejemplo para que nosotros como cristianos, que no practicamos estas leyes civiles tan severamente, pero al mismo tiempo la actitud de Dios no ha cambiado. Y Dios quiere enseñarnos por medio de esta ilustración drástica que Dios odia el pecado y que también vamos a sufrir consecuencias. Quizás no este tipo de consecuencias, pero vamos a sufrir consecuencias. Me gusta mucho cómo David expresa esto en Salmo 103. Vamos a leerlo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Y versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para ira. Entonces nunca nos trata como merecen nuestro pecado. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En que nunca recibimos las consecuencias que debemos recibir. Nunca. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Recuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Entonces, Dios toma en cuenta nuestras debilidades y hay que también tomar en cuenta que su solución final es poner todos nuestros pecados en Cristo y castigar a Cristo. Y castigar a Cristo eternamente, en un sentido eternamente, porque Cristo es una persona infinita y Él absorbió la ira infinita de Dios colgándose de la cruz, para que nosotros nunca más tuviéramos que sufrir esa consecuencia final. Entonces, las consecuencias que nosotros sufrimos ahora, en el medio de nuestra santificación, no son castigos en el sentido del castigo final o del juicio final, son disciplinas. Son disciplinas, escúchame bien, basadas en la misericordia de Dios. Entonces, Dios quiere que ese pecado resulte en alguna miseria. ¿Para qué? Para que en su compasión Él usa esa miseria para llamarme al arrepentimiento. Y hay muchas otras gracias, es decir, muchas cosas más que Dios
hace y la forma en que manipula mi pecado. Siempre usa las consecuencias. Otro ejemplo, bueno, son ejemplos grandísimos en la Biblia. El ejemplo de José y sus hermanos, ¿verdad? Lo habían vendido como esclavo y cuando se presentaron ante José ya como el gobernador de todo Egipto, temían porque ya estaba en posición de matarlos, de vengarse. ¿Y qué dijo José? Lo que ustedes hicieron, ustedes lo intentaron para el mal, pero Dios lo había intentado para el bien, para la salvación de muchas vidas. Y entendemos que la gente de Egipto eran salvados, entonces las naciones de alrededor eran salvados, la familia de Dios y sus hermanos y la simiente de Mesías estaba preservado para que todo el mundo pudiera ser salvado. Entonces, Dios manipula el pecado de los hermanos de José para hacer una bendición sumamente grande. Y bueno, entendemos que Cristo también es el ejemplo número uno, porque Él fue matado por medio de hombres malvados, pero Dios utilizó el arte militar, ¿verdad?, de judo, manipulando el mal más malísimo, matar al único inocente, el único santo, injustamente. Dios manipuló eso para salvar a todos, para salvar al mundo. Entonces, Dios siempre está siempre manipula mi pecado para santificarme. Es un concepto bastante interesante. Lo exploramos en el capítulo sobre la providencia, la providencia de Dios. Muy bien. Otros son heridos y ofendidos. Y como ya dije abajo, eso casi no requiere explicación, porque nosotros sufrimos esto todos los días. En nuestra familia se puede ver consecuencias de nuestros pecados. Un hombre que comete adulterio, Dios lo puede perdonar, su esposa lo puede perdonar, pero entonces siguen algunas consecuencias, una ruptura en su intimidad, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, Dios sigue conservándonos, perseverándonos, si en verdad tenemos una fe genuina en Cristo. Número 6 dice, las conciencias son heridas. Ya hemos tocado este concepto. David en su confesión en Salmo 51 dice, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Entonces, antes de arrepentirse David sufría mucho en su propia conciencia. Otros juicios temporales, y ya hemos hablado de esas consecuencias en la vida y familia de David. Comentario pastoral. Ya he dicho esto, pero lo voy a leer de todos modos. Conocer a Dios es parecido a conocer a cualquier persona. Ninguna persona es unidimensional, o es decir, una caricatura. Y mucho menos es así Dios. Esto se ve con claridad en las narrativas del Antiguo Testamento, en muchas narrativas. Y estaba leyendo sobre jueces y sobre cosas horribles que sucedieron en ese libro de jueces. Pero al mismo tiempo Dios visitaba a su pueblo con su ira, con sus castigos temporales, pero al mismo tiempo siempre mostraba misericordia. En la vida de Sansón. Sansón fue un héroe en un sentido, pero un desastre en otro sentido. Pero Dios, bueno, lo tuvo misericordia, lo bendijo y también lo usó en su muerte para salvar a su pueblo. Y entonces, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado de solo enfocar en un solo atributo de Dios, porque Él puede ejercer muchos atributos en las mismas circunstancias. Cuando su pueblo peca, Dios ejerce varios de sus atributos al mismo tiempo: amor, gracia, disgusto, ira y misericordia en medio de la misma situación o circunstancia. Por ejemplo, Dios se mantiene fiel cuando peca Israel.
y como buen padre castiga a su pueblo por medio de los ataques de sus enemigos. Constantemente lo hacía. Y al mismo tiempo muestra misericordia por limitar las justas consecuencias que ellos merecen. Él no nos trata tal como se merecen nuestros pecados. Y en medio de todo esto bendice a su pueblo con muchas bendiciones temporales, sigue bendiciendo, y espirituales. Además usa las consecuencias para transformar a su pueblo según la imagen de Cristo. Es decir, Dios se expresa con su enojo, misericordia y gracia en medio de las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Así es nuestro gran Dios. Es mejor no pecar, pero cuando pecamos, Dios coloca circunstancias que nos corrigen y que nos bendicen con misericordia al mismo tiempo. Qué buen Padre es nuestro Dios. Muy bien. Vamos a seguir a otro concepto. La C dice: la apostasía completa es posible para aquellos que profesan a Cristo, pero no eran de la fe. Es decir, vamos a tener que entender que la iglesia está llena de personas que profesan a Cristo, que en verdad no habían nacido de nuevo y tienen una profesión falsa. Y eso, que eso es obvio, ¿no? Y una persona puede profesar a Cristo por un montón de motivos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, habla de quizás de los herejes, quizás eran los que abrazaban las semillas del gnosticismo. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Bueno, probablemente este versículo se refiere a los herejes que tendían hacia el gnosticismo seminal, pero aplicarlo al creyente falso que apóstese es legítimo. Entonces, muchos de los autores que yo leí usan este versículo para demostrar que una persona puede estar en la iglesia profesando a Cristo, pero de repente sale. Y lo que Juan está diciendo es que cuando sale es una manifestación, una prueba de que en verdad tiene una fe no verdadera. Y bueno, como pastor, estas realidades son obvias, porque hay gente que profesa por un rato. Y, por ejemplo, cuando un pastor famoso está en el púlpito, que la multitud viene, y de repente cuando ese pastor sale, entonces la iglesia se disminuye. Cuando sale, dices, cuando se va a otro lugar. No quiero mencionar nombres, pero he hablado con muchas personas en esta ciudad que eran parte de un ministerio de un famoso. Sí. Y hablando con ellos, les pregunto, ¿dónde están congregándose ahora? Oh, no nos congregamos, solo estaban ahí por tal fulano. En voz alta me lo decía. Oh, entonces estaban adorando al pastor y no al Dios. Oh, ya entiendo, ok. No, eso sucede. Y más que nada en nuestra cultura, donde hay mucha iglesia mega, entonces la gente va por el medio ambiente, por la atmósfera y por la música, etcétera, etcétera. Pero de repente esa iglesia sufre fallas o sufre lo que sea, o por alguna razón deja de existir. Esa gente no se encuentra en ninguna iglesia. Entonces, este ejemplo no es muy difícil para entender, porque y aún en Israel había gente, según los términos de Moisés, y en el Nuevo Testamento según los términos del apóstol Pablo, mucha gente circuncidada, pero no circuncidada de corazón. ¿Ok? Entonces, para hablar así de la iglesia, hay mucha gente bautizada que no han experimentado la limpieza del corazón. ¿Ok? Entonces, ojalá que no esté diciendo nada que extraordinaria, porque esto sucede. Y entonces dice, la apostasía completa es posible para aquellos que profesan a Cristo, pero no eran de la fe. O es decir, no era gente salvada.
Y en primera Timoteo, otra carta del apóstol Pablo, Pablo hablando de sí mismo, guardando la fe, una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, uno de los ejemplos donde Pablo usa esa frase entregado a Satanás como excomulgar. Entonces, estos hombres fueron excomulgados porque aparentemente estaban enseñando herejías y no quisieron arrepentirse. Entonces Pablo insistió en una disciplina eclesiástica y fueron excomulgados. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Entonces Pablo no está diciendo que no son creyentes. Vamos a ver, vamos a averiguar. Si se arrepienten, ojalá que aprendan a no blasfemar. Si no, entonces solo Dios tendrá el juicio final, pero insiste que la iglesia practique la disciplina eclesiástica, pero no para condenar, ni para asumir que tengan la autoridad de un juicio final. No, pero es una disciplina temporal para enseñarle a la persona a que se arrepienta. Número 3, Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra fe. Es muy interesante que en un sentido Dios habla de ambos lados de la boca, ¿verdad? En un sentido dice que es imposible que la persona que tenga una fe genuina se pierda. En otro lado dice que no, la persona tiene que probar que la fe es genuina por perseverar hasta el fin. Entonces dicen las dos cosas. Y bueno, vamos a ver. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Bueno, vamos a tomar un capítulo por completo para hablar de la seguridad de fe. Pero una de las cosas que me da seguridad es que estoy perseverando o no. No es la única evidencia, pero es una. Es el deseo que uno tiene. Sí, el deseo. De parecerse cada día más a Cristo. Ajá. Y si te ves en ti misma, ese deseo es una evidencia de que tu fe es genuina. Si no tienes ese deseo, hay que preocuparte. Entonces Dios dice las dos cosas. Y al mismo tiempo dice que yo voy a guardar a los míos. Pero al mismo tiempo dice que, pero tú tienes que permanecer en la fe para tener esa confianza. Interesante, ¿no? Hebreos 10 dice, 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio alguno por los pecados. Aquí metemos en problemas. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces voy a leer todos esos textos y luego tratar de dar alguna interpretación. ¿Okay? Hebreos 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, frase clave, que gustaron la buena palabra de Dios, otra frase clave, y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Entonces vamos a considerar dos posibles interpretaciones. ¿Cuál es la de ustedes? La primera es muy popular. Eran nada más partícipes, sobreando los beneficios, pero en verdad no eran creyentes verdaderos. Es muy popular, puede ser correcta, no estoy diciendo que no. Pero hay otra, voy a leer esta. El autor está hablando de los que habían saboreado, es una interpretación, el don celestial,
pero que no fueron verdaderamente convertidos. R.C. Sproul da el ejemplo de jóvenes que fueron convertidos al programa de jóvenes y se beneficiaron de muchas bendiciones de Cristo y de la familia de Cristo, pero que no fueron convertidos a Cristo. Y él dice esto en su libro de las grandes doctrinas de la Biblia. Fueron iluminados, pero ¿a qué medida? Porque la iglesia está llena de los iluminados y a los que les gusta la palabra de Cristo, pero nunca fueron convertidos. Y como pastor, estas realidades son obvias, porque hay gente que iba a la iglesia cada domingo, casi cada domingo, y me dijeron, me siento tan bien cuando estoy aquí, eso me siento, quizás por la música, o no sé, por tan erudito, no, mentira, no, pero conociendo sus vidas personales y también tratando de explicarles el evangelio en privado, no entienden nada, pero están ahí participando, son partícipes del Espíritu Santo y están iluminados. Ellos ven la gloria de Dios en la iglesia y lo ven como una cosa atractiva, pero no se arrepienten y no creen en Cristo. Eso es muy posible, hay que entender eso. Pregunta. Sí, pastor, solo una acotación. Una vez me quedé asombrada del testimonio de una hermana que comentó que ella toda la vida fue hijo de líderes de la iglesia y como nació en un hogar creyente, ella se bautizó, siguió los cursos de la iglesia, ella creía que era creyente. Es más, su esposo veía en ella una buena mujer, porque había sido muy bien criada, buena esposa. En una ocasión llega un matrimonio nuevo a la iglesia y ellos son los que tienen que hacerle el discipulado a este matrimonio. Entonces van a visitar y el esposo les comparte el evangelio. Ella cuenta después en su experiencia personal que era primera vez que ella escuchaba el plan de salvación. Es decir, como lo dijo el esposo y cuando les dio la invitación de aceptar al Señor Jesucristo, ella se quedó en silencio. Llegó a su casa, empezó a orar y le dijo, Señor, yo nunca te había aceptado, yo pensé que yo era salva, pero yo nunca hice la oración de que tú entraras en mi vida, de reconocer mi pecado, mi maldad y empezar una vida nueva en ti. Soy una buena persona porque así fui criada, pero no porque yo vivía la salvación. Entonces, después de semanas, dice que su esposo la veía extraña, rara, con un gozo especial. Y la esposa le dice, he aceptado al Señor Jesucristo. Y el esposo le dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué pasa? Y ella le comenta, yo no había tenido esa experiencia de aceptar al Señor Jesucristo, ahora lo hago. Para todos los que escuchábamos era una sorpresa, un testimonio de ese tipo, primera vez que yo lo escuchaba, y el esposo confirmaba que después de que ella acepta al Señor Jesucristo, él reflejaba un gozo especial, diferente al de ser una buena persona, ¿no? Lo que se suele decir buena persona. Entonces, yo ahí recién me quedé asombrada y dije, wow, muchas personas creyendo que son creyentes pueden hasta no ser salvos. Porque nacieron en una porque familia. Claro, nacieron en un contexto que les daba por entendido que ya tenían la salvación. ¿Es eso posible, pastor? Sí, claro que sí. Y es muy interesante porque, no me interpreten mal, por favor, pero aún el concepto de la iglesia que se nos presenta en el Nuevo Testamento, estoy buscando la palabra exacta, entiende que existe esa realidad. Aún la parábola ¿cómo se llama? ¿De la semilla? De la semilla. Entonces está hablando muchos ejemplos. Una persona puede ser 100% fariseo, confiando en su propia justicia. Otra persona puede estar engañada por solo estar en la iglesia, beneficiándose, porque la Biblia me enseña que es posible ser,
hay que entender la palabra como se usa en el contexto, santificado sin ser salvo, separado para buen uso, para gozarse de a muchos beneficios del Evangelio, sin ser tocado profundamente el corazón, sin ser regenerado. Es totalmente posible. Y también la palabra de cizañas, se llama. Cizaña ¿Y qué dice Cristo? Que crezcan juntos. Que ni traten de arrancar. ¿Por qué? Nosotros no sabemos. Dice que vamos a arrancar los verdaderos también. No, por favor. Que dejen que crezcan. Juntas. Y ay, Chihuahua. Ok. Aún en el concepto, quizás usted no es presbiteriana, pero no importa, voy a dar este ejemplo. Nosotros bautizamos a los niños, ¿ok? Pero no estamos diciendo que los niños sean salvos. Estamos diciendo que están apartados, están santificados, están aquí para beneficiarse de ciertos privilegios, para que Dios los haga entender el Evangelio, para que crean en Cristo, ¿ok? Entonces, la iglesia puede ser como cientos de esas personas. Que son miembros, pero no son creyentes. Pero también vienen otros adultos que aprenden de memoria la fórmula. Oh, sí, yo confieso mi pecado, pero no entienden nada. Pero dicen, y nosotros como pastores, como ancianos de la iglesia, aceptamos lo que dicen. No estamos jugando su corazón, ni puedo ver el corazón. Pero en ese caso, y en muchos casos, la gente adulta profesa a Cristo sin entender el Evangelio y llegan a ser miembros de la iglesia. Entonces, es otro ejemplo de eso sí sucede. Entonces, es una posible interpretación de estos textos muy difíciles de entender en el libro de los Hebreos. Okay. Pero otra interpretación será esta. Y hay que entender que un erudito que yo respeto mucho está dando esta interpretación, se llama R.C. Sproul, un reformado, ya se murió hace un par de años, pero un erudito fantástico y muy leal en todo lo que enseñaba. Y dice que él da esta posible interpretación y dice que es la suya. Muchos comentaristas, o es decir, los que escriben comentarios sobre la Biblia, sobre los textos bíblicos, opinan que los apóstoles con frecuencia argumentaban de alguna manera que llevaban las premisas de sus oponentes a su conclusión lógica y absurda. ¿Ok? Hay que entender que el autor según esta interpretación, sin duda, el autor a los Hebreos está escribiendo una carta a una iglesia llena de judíos supuestamente convertidos al Evangelio. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si los lectores del libro de los Hebreos quieren volver a la posición de la circuncisión de los judaizantes, no sé si me entienden o no. Sí. ¿Ok? Muy bien. Estaban en efecto repudiando la obra determinada y suficiente de Cristo. No están diciendo que lo que Cristo hizo en su vida, en su cruz, en su resurrección, en su ascensión, están diciendo eso no es adecuado para salvarme. Tengo que agregar mi parte. Somos judaizantes. Y también la iglesia está repleta también de judaizantes. Estaban en efecto repudiando la obra terminada y suficiente de Cristo. ¿Cómo pudieran ser salvos? Y si estaban volviendo a la forma vieja de los judíos, ¿cómo es posible que llegaran a ser salvos? Entonces, está argumentando hipotéticamente. ¿Ok? Es la interpretación de R.C. Sproul. ¿Ok? R.C. Sproul opina que el autor de los Hebreos está utilizando ese tipo de argumento, exponiendo la lógica de sus oponentes y llevándola a lo absurdo. El autor está argumentando hipotéticamente la evidencia que él presenta en la misma carta. La evidencia de esta interpretación se encuentra en el versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, entonces cambiando el tema un poquito, diciendo ya dejé de hablar hipotéticamente, pero en cuanto a ustedes, amados,
aunque hablemos de esta manera, hipotéticamente, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. En el análisis final, el autor de los Hebreos tiene confianza en la perseverancia de sus lectores, según versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, él tiene confianza en la profesión verídica de sus lectores. Entonces, equilibrio. Las doctrinas de la perseverancia es que Dios preserva a sus elegidos en sus luchas hasta el fin, mientras ellos perseveran usando todos los medios de la gracia. Ok, pero en fin, voy a poner mi confianza en lo que Dios me ha prometido y no en mis medios. Pero tengo que arrancar mis medios de todos modos. Okay. Entonces, esta doctrina me motiva, me anima, me da gozo hasta que me da el querer y hacer para seguir siendo así a la imagen de Cristo. Pero tengo que disciplinarme para crecer así a la imagen de Cristo, por leer la Biblia, por orar, por los sacramentos y por servir a Cristo. Ok, comentario pastoral. Solo Dios conoce a los suyos, nosotros no. En la iglesia los ancianos admiten como miembros a los que hacen de buena profesión de fe en Cristo. También juzgamos nosotros el fruto de los creyentes en los asuntos de carácter y de la disciplina eclesiástica. Digo que si una persona, un creyente, empieza a vivir en pecado, la iglesia tiene que llamarle atención, si no, tiene que ejercer ciertas disciplinas. Pero el veredicto es de Cristo. Nunca estamos diciendo que esa persona no es creyente. Estamos diciendo que en este momento no da fruto y vamos a aplicar ciertas disciplinas para animarle a que se arrepienta para que siga dando fruto. Normalmente el creyente que cae en pecado se arrepiente y vuelve a Dios, pero aún en esos casos nosotros no tenemos discernimiento infalible. En fin, nosotros juzgamos las evidencias y el fruto externo. Dios discierne y juzga el corazón. Para el creyente que tiene conciencia débil y sensible, las doctrinas acerca de la elección y la soberanía de Dios en la santificación y la perseverancia deben darle mucha confianza y seguridad al creyente. Yo digo esta frase. La pregunta que la gente me hace muy a menudo es que ¿de qué de tal fulano que salió pecando y hasta hoy no se ha arrepentido? ¿Esa persona es una persona salvada o no? Es la pregunta que sale, ¿verdad? ¿Qué pasa con los creyentes que vivieron 30 años puros y santos y de repente caen en pecado y pero siguen en pecado? ¿Qué dicen ustedes? Es que no sabemos. No sabemos. Solo Dios. Sí, estamos jugando fruto. Ojalá que vuelvan. Deben de volver para dar fruto. En esas condiciones no tienen ninguna expectativa de tener la confianza, de la seguridad de su salvación. Pero yo no puedo condenarlos al infierno. Yo no sé. Solo Dios sabe. Pero en general, esta doctrina enseña que Dios preserva y los que Dios preserva perseveran hasta el fin. Amén. Entonces, esa es la doctrina. Oremos. Gracias, Padre, por la belleza de tu plan de salvación. Gracias por iniciar nuestra salvación. Gracias por elegirnos, por llamarnos. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por darnos la vida eterna. Y gracias por siempre iniciar la obra santificadora, danos el querer y hacer. Ayúdanos a ser responsables en utilizar los medios de la gracia para que sigamos creciendo hasta la imagen de Cristo. En todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo.